Imagínate enviar a un ser humano al espacio durante meses enteros. No unos días en una misión corta, sino semanas y semanas flotando dentro de una estación espacial, viendo la Tierra girar bajo sus pies cada 90 minutos. Desde fuera suena como algo casi perfecto, cero gravedad, vistas increíbles, una experiencia única en la historia de la humanidad. Pero lo que realmente le ocurre al cuerpo humano en ese entorno es una transformación profunda, lenta y en algunos casos preocupante. Lo primero que cambia es algo que ocurre casi desde el primer día, la distribución de los fluidos del cuerpo. En la Tierra, la gravedad hace que la sangre y los líquidos se acumulen ligeramente en la parte inferior del cuerpo. Pero en el espacio, esa fuerza desaparece. El resultado es que los fluidos empiezan a desplazarse hacia la cabeza y la parte superior del cuerpo. Por eso muchos astronautas describen una sensación constante de presión en la cabeza, como si tuvieran la cara hinchada o un resfriado permanente. Incluso visualmente, algunos parecen ligeramente inflados en la zona facial durante los primeros días. Pero mientras la parte superior del cuerpo se llena de fluidos, ocurre lo contrario en las piernas. Como ya no soportan el peso del cuerpo, dejan de trabajar como lo harían normalmente. El cerebro interpreta que no son necesarias para caminar o sostenerse, y empieza a reducir su mantenimiento. Esto es clave para entender lo que viene después. El cuerpo humano es extremadamente eficiente, y si detecta que algo no se usa, lo empieza a degradar. En apenas unas semanas, los músculos comienzan a reducir su tamaño. Este proceso se llama atrofia muscular. En la Tierra, cada paso que damos, cada movimiento, mantiene nuestros músculos activos. En el espacio, aunque los astronautas intentan moverse dentro de la estación, el esfuerzo es mínimo comparado con caminar contra la gravedad. Las piernas, la espalda y el tronco inferior son los más afectados. El cuerpo literalmente empieza a ahorrar energía, eliminando masa muscular que considera innecesaria. Y si esto ya es serio, lo de los huesos lo es aún más. Los huesos no son estructuras estáticas, están vivos y se adaptan constantemente a las cargas que reciben. En la Tierra, cada paso, cada salto o incluso estar de pie genera pequeñas fuerzas que mantienen los huesos fuertes. En el espacio, esa presión desaparece casi por completo. Como resultado, los huesos empiezan a perder densidad mineral. Este fenómeno es similar a la osteoporosis, pero mucho más acelerado. En misiones largas, los astronautas pueden perder alrededor de un 1% a 2% de densidad ósea por mes si no realizan ejercicios intensivos diarios. Esto significa que después de varios meses, el esqueleto se vuelve más frágil. No es que los huesos se rompan fácilmente en el espacio, sino que pierden parte de su fortaleza estructural. Y esto se convierte en un problema serio al volver a la Tierra, donde el cuerpo tiene que volver a soportar su propio peso de repente. El sistema cardiovascular también sufre cambios importantes. El corazón es un músculo que está diseñado para trabajar contra la gravedad. En el espacio, al no tener que bombear sangre hacia abajo, su esfuerzo disminuye ligeramente. Con el tiempo, esto puede provocar una pequeña reducción en su tamaño y eficiencia. No es un daño permanente en la mayoría de los casos, pero sí un debilitamiento que se nota mucho al regresar a la Tierra. Cuando los astronautas vuelven después de una misión larga, muchos experimentan mareos, debilidad e incluso dificultad para mantenerse de pie durante los primeros días. Su sistema cardiovascular necesita reajustarse rápidamente para volver a trabajar bajo gravedad normal. Es como si el cuerpo hubiera olvidado cómo funciona la vida en la Tierra. Otro de los efectos más curiosos ocurre en la visión. Algunos astronautas desarrollan lo que se conoce como cambios visuales asociados al espacio. Esto ocurre porque los fluidos que se desplazan hacia la cabeza aumentan la presión alrededor del cerebro y los ojos. En algunos casos, esto puede afectar ligeramente la forma del globo ocular o el nervio óptico,
provocando visión borrosa o cambios en la agudeza visual. No todos los astronautas lo sufren, pero es un fenómeno suficientemente común como para que la NASA lo estudie activamente. También hay efectos en el sistema inmunológico. Aunque no se trata de un colapso total de las defensas, sí se observa que el sistema inmune puede volverse menos eficiente o responder de forma diferente en el espacio. Esto se debe a una combinación de factores: microgravedad, estrés, aislamiento, alteraciones del sueño y exposición a radiación espacial. Todo esto hace que el cuerpo funcione en un estado ligeramente distinto al habitual. La radiación es otro factor clave. En la Tierra, estamos protegidos por la atmósfera y el campo magnético del planeta, que actúan como un escudo natural. En el espacio, esa protección es mucho menor. Aunque estaciones como la ISS están parcialmente protegidas, los astronautas siguen recibiendo una cantidad de radiación superior a la de una persona en la superficie terrestre. Con el tiempo, esto puede aumentar el riesgo de daño celular, envejecimiento acelerado y posibles efectos a largo plazo. A todo esto se suma algo menos visible pero igual de importante: el sistema nervioso y el equilibrio. En la Tierra, el cerebro está constantemente recibiendo información de la gravedad para mantener el equilibrio. En el espacio, esa referencia desaparece. Por eso, muchos astronautas al principio sienten desorientación, náuseas o dificultades para coordinar movimientos. El cerebro tiene que adaptarse completamente a un entorno donde arriba y abajo dejan de tener sentido real. Sin embargo, el cuerpo humano no se queda quieto ante todos estos cambios. Es increíblemente adaptable. Por eso, las agencias espaciales han desarrollado rutinas de ejercicio extremadamente estrictas. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional entrenan alrededor de 2 horas al día con máquinas especiales que simulan resistencia. Esto no evita todos los efectos, pero reduce significativamente el deterioro muscular y óseo. A pesar de todo este entrenamiento, el regreso a la Tierra sigue siendo un momento complicado. Cuando el astronauta vuelve a pisar suelo firme, su cuerpo se enfrenta a un cambio brutal. De repente, la gravedad vuelve a estar presente en cada movimiento. Levantarse puede ser difícil, caminar puede sentirse inestable y el equilibrio puede tardar días o incluso semanas en recuperarse completamente. Muchos necesitan ayuda para caminar al aterrizar. Con el paso de los días, el cuerpo empieza a readaptarse. Los músculos vuelven a activarse, el sistema cardiovascular recupera su fuerza y el equilibrio se restablece poco a poco. Pero el proceso no es inmediato, y depende mucho de la duración de la misión. Cuanto más tiempo en el espacio, más largo es el proceso de recuperación. En definitiva, pasar meses en el espacio no destruye el cuerpo humano, pero lo transforma por completo. Es una adaptación constante a un entorno donde la gravedad no existe, donde los músculos y huesos dejan de recibir las cargas para las que evolucionaron durante millones de años, y donde el cuerpo empieza a funcionar de una forma completamente diferente. Y lo más impactante de todo es esto: el ser humano puede sobrevivir en el espacio, pero claramente no está diseñado para vivir allí.